Buenas tardes a todo el mundo. Pues lo que quería primero de todo es dar las gracias a Axon, Enrique Marcos y su equipo, Valle, Javier y Mateo por facilitarnos toda esta asistencia técnica y darnos este espacio para poder expresarnos. Lo siguiente también comentar que estamos muy contentos con este lanzamiento, con Fluxebet, porque al final llevamos un tiempo creciendo en diferentes gamas y una de ellas es la gama de comportamiento, la gama de ansiedad, y poder aportar una nueva solución para los clínicos, pues es nuestra motivación para seguir en el día a día. Entonces también quería poner esto en valor. Bueno, pues vamos a hablar un poco de ello. En esta nueva introducción completamos Boncat, que es pregabalina, tasipimidina con tesi, una de ellas indicada para el miedo en el transporte y la manipulación en gatos, que es Boncat, y luego tasipimidina para miedos circunstanciales, miedos por separación, ansiedad por separación y miedo a ruidos, como bueno, pues ahora acontece pues San Juan, pues es una opción a tener en cuenta también. Y lo completamos con Fluxebet para también empezar a intentar abordar los problemas de comportamiento más a largo plazo y que quizás tengan otros contextos más crónicos. Bien, pues dicho esto, el problema actual es que hay muchos problemas de comportamiento, muchísimas alteraciones emocionales en animales, pero uno de los grandes problemas es que están infradiagnosticados. En muchísimos casos, a un 80% de los animales, de los perros, les resulta difícil gestionar cuando el propietario se va y casi el 50% no muestran signos obvios para ojos no entrenados. ¿Y esto en qué resulta? En que muchas veces estos animales no tienen una atención temprana que pueda atajar el problema y estos problemas pues se van cronificando y avanzan hacia una patología mucho más marcada. Hasta un 50% de los perros sufren de miedo al ruido, según este estudio, y hasta un 33% de los perros sufren ansiedad por separación. Un asombroso 72,5% de los perros informaron al menos, más que informaron, mostraron al menos un comportamiento relacionado con la ansiedad. Si esto lo extrapolamos a la población actual de perros que tenemos en nuestro país o cualquier otro, bueno, pues la cantidad es abrumadora, ¿verdad? Lo cual ya nos dice el gran problema el que tenemos. Y que no queda solamente restringido al perro, sino que también afecta a un núcleo familiar en ese vínculo humano-animal o estas familias interespecie, ¿no? En la cual, debido a este desconocimiento de las diferentes formas de expresar las emociones, los miedos, la ansiedad, por parte del perro y que no son siempre comprendidas por parte del propietario, pues se produce una cronificación, una exacerbación de estos comportamientos, la frustración del dueño y la rotura o la debilidad en esa unión, en ese vínculo humano-animal que aporta tantísimos beneficios para aquellos que tenemos la suerte de contar con algún perro a nuestro lado, ¿no? Con algún animal que nos hace compañía. Al final, como sabéis, las consecuencias en algunos casos extremos pues son el abandono, incluso la eutanasia, cosa que esperemos cada vez sea menos y nosotros queremos contribuir además a que sea menos o incluso nada. Y lo que decíamos al principio del todo es que además la intervención veterinaria temprana, y lo de veterinaria lo quiero poner en mayúsculas, para manejar eficazmente estos trastornos de comportamiento o estas ansiedades por separación que se pueden desarrollar, van a ser cruciales en el éxito de los tratamientos que vayamos a instaurar. Entonces, el profesional que tiene que poner los remedios aquí y gestionar este problema es el veterinario, y cuanto antes lo haga, pues va a ser muchísimo mejor para el pronóstico y para el éxito del tratamiento. Y por eso es importante que hagamos una gran labor didáctica, porque claro, si decimos que el problema es que los propietarios a veces no saben detectar este lenguaje, estas señales que nos mandan los perros, aquí auxiliares veterinarias que están viendo al animal no solamente en el contexto de consulta, sino muchas veces fuera, incluso antes de que entren en la clínica, pueden ser un gran apoyo. Además, esta relación que tienen muchos y muchas auxiliares con los propietarios
que es como más permeable al propietario, a las inquietudes o a las dudas que puede tener muchas veces el propietario, que no se siente a lo mejor tan juzgado como a veces puede pasar con un veterinario. Por supuesto que estas mismas auxiliares puedan facilitarle esta información al veterinario de lo que han visto, hacerle un cribado de una primera información. Oye, este perro viene a vacuna, pero yo creo que a lo mejor también habría que ver porque lo está pasando realmente mal y habría que decirle al propietario que a lo mejor hay otras soluciones. Y bueno, sí, contar por supuesto con otros sectores dentro del mundo del perro, pero siempre teniendo en cuenta que el papel principal a la hora de tratar patologías en perros es el veterinario. Y por supuesto que todo derive en que el tutor pueda entender, comprender y erradicar los problemas que puedan darse en perros de forma temprana. Bien, una de las soluciones que nosotros queremos aportar para ayudar en todo este ciclo, en todo este círculo del que acabo de hablar es Flosevet. Flosevet es fluoxetina, un medicamento de prescripción veterinaria. Cada frasco contiene 30 comprimidos de 32 miligramos divisibles en 8 miligramos, en 4, por tanto, 4 cuartos, lo que nos da una gran versatilidad a la hora de jugar con un único envase, que también nos facilita el almacenamiento, y que además es de administración oral y están saborizados, pero son saborizantes, enmascaradores de sabores amargos o de otros productos que puedan hacer rechazo en el animal, que son de origen vegetal, con lo cual disminuimos las posibles alteraciones o reacciones de hipersensibilidad que se puedan dar. Y además la indicación de este producto es cómo ayuda en el tratamiento de los trastornos relacionados con la separación en perros, siempre en combinación con técnicas de modificación del comportamiento. Entonces, bueno, pues esta es nuestra apuesta. Como os comentaba, una única presentación que nos va a cubrir todos los tamaños, haciendo, pues, teniendo en cuenta que la dosificación es a 1 o 2 miligramos por kilo, pues en divisiones de cuartos empezaríamos a poder trabajar en animales de 4 kilos en adelante hasta, bueno, pues el tamaño que haga falta, combinando de un cuarto, 2 cuartos, 3 cuartos o un comprimido y un cuarto. Podemos jugar dosis y pesos, ¿vale? Y además, esta facilidad de administración, porque es palatable y, como os decía, además es una solución rentable porque, bueno, pues hemos conseguido reducir muchísimo costes de fabricación. De esta manera aportamos una solución muy amplia a un coste muy asequible, a un precio muy, muy, muy accesible a la gran mayoría de los, o esperemos que todos los animales que lo puedan necesitar. ¿Qué es la fluoxetina? Bueno, pues como ya sabéis, la fluoxetina es un inhibidor selectivo de la recaptación de serotonina, que lo que hace es aumentar esas concentraciones de serotonina en la hendidura sináptica, por tanto, mayor neurotransmisión serotoninérgica, y tras la administración de varias dosis, aproximadamente en unos 10 días, se alcanza una fase, digamos, terapéutica estable, ¿no? Una fase de equilibrio. Flosevet puede combinarse con otros fármacos, siempre bajo supervisión veterinaria, por ejemplo, con la tasipimidina a 20 microgramos kilo. Además, la fluoxetina ha demostrado que aumenta la exposición a esta sustancia, la tasipimidina incrementa su absorción, con lo cual existe un efecto sinérgico y que potencia también a la vez la acción de noradrenalina y la dopamina. Por tanto, ¿qué conseguimos con esto? Pues bueno, acciones como pueden ser la estabilización emocional, ayudarle a buscar ese equilibrio de nuevo entre los estímulos externos y la gestión de esas emociones, mejorar, por tanto, la calidad de vida, lógicamente. No afecta en cuanto a lo que es el aprendizaje o el entrenamiento de esos animales, con lo cual incluso podemos ayudarnos de ese tipo de terapias que también lo son para aumentar el bienestar del animal. No tiene un efecto sedante muy leve, quizás muy, muy bajo, por tanto con muy poco efecto secundario a las dosis adecuadas, graduándolo de forma correcta. Y bueno, pues mayores probabilidades de éxito si, como os decía, sobre todo abordamos también la parte educativa de cuándo detectar el problema y, por supuesto, mantener ese vínculo humano-animal, que al final es por lo que nos gusta compartir nuestra vida con los animales. Nos hemos centrado muchísimo en este caso en el bienestar del animal y en quién debe de proporcionarlo y dar ese asesoramiento. Y
Crecemos en nuestras gamas. Domes Pharma es una empresa que lleva poco tiempo en lo que es como filial creada dentro de España, pero hemos asentado nuestras gamas gracias a que nos dedicamos a buscar especialidades que aporten un valor añadido en el día a día en la clínica, y en este caso, si hablamos de la de ansiedad, de la de comportamiento, pues como os digo, ya 3 productos y esperamos seguir pudiendo avanzar en este sentido. No quiero dejar mi intervención sin dar las gracias y presentaros al resto del equipo que está repartido en todas las zonas geográficas. Gemma en la zona de Cataluña y parte de Levante, Begoña en lo que es el centro-este, mi compañera Sofía que está en el sur, toda Andalucía y Canarias, y bueno, pues el resto que actualmente lo ocupo yo. Y nuestros contactos para cualquier cosa que necesitéis, estamos a vuestra disposición, aquí los tenéis, y luego alguien posteriormente lo necesita, pues os los ponemos a través del chat o en la ronda de preguntas, no lo podéis decir. Muchísimas gracias por vuestra atención. Si alguna pregunta os surge, la dejamos para el final, porque ahora lo que quiero es dar paso a mi compañera Ángela, a quien os voy a presentar ahora mismo. Ángela no solamente es una veterinaria muy conocida dentro del mundo de la etología, yo tengo que decir que además es una magnífica persona y una grandísima profesional con la que en las veces que he colaborado con ella pues he aprendido muchísimo. Ángela es doctora en veterinaria por la Universidad de Santiago de Compostela, ha realizado un máster en etología y bienestar animal y es diplomada europea en bienestar animal y medicina del comportamiento. Además ejerce su labor en el Servicio de Etología Clínica del Hospital Veterinario Universitario Rolf Codina en Lugo y es profesora asociada de esta facultad. Además, es autora de numerosas publicaciones nacionales e internacionales, ponente en diversos cursos y posgrados de medicina de comportamiento y, como digo, una persona con la que merece la pena trabajar alguna vez. Muchas gracias. Te doy paso, Ángela. Muchas gracias por la presentación, Sergio. Muchas gracias a todos los que estáis aquí a esta hora de la comida, ¿no? No sé si ya habéis comido o no, pero os tengo que agradecer enormemente vuestro tiempo libre. Y desde luego muchas gracias a Domes Pharma por invitarme a hacer esta presentación y por llevarla a cabo, por permitir que suceda. Gracias a todos. Vale, pues si os parece, vamos a comenzar. Voy ya a compartir sonido y pantalla. Bien, vale. Lo veis todos bien, ¿verdad? Ok. Vale, pues vamos a hablar de ansiedad, miedo y fobias en perros. Veréis que un poco de lo que vamos a hablar es que generalmente la previsibilidad es buena, ¿vale? A los perros les gusta que haya previsibilidad y a nosotros también, es menos estresante. Así que os enseño un poco el índice de esta charla para que veáis a lo que nos vamos a enfrentar. Primero vamos a hablar de unos conceptos básicos, luego hablaremos de números, de prevalencias, después de qué sucede en el cuerpo de un animal cuando tiene miedo, luego los signos principales del miedo en el perro, después de diagnóstico y pronóstico y finalmente hablaremos de un tratamiento y unas pequeñas conclusiones. Bien, conceptos básicos, comencemos. ¿Qué es el miedo? Bueno, el miedo es una emoción negativa, ¿vale? Cuando tenemos miedo lo pasamos mal y el miedo lo sufren humanos y animales, ¿vale? La mayoría de los animales tienen miedo, por lo menos los animales desarrollados, los perros, los gatos sufren miedo. Es una respuesta, ojo, adaptativa, es una respuesta normal que nos ayuda a enfrentarnos a estresores y conseguir avanzar. Es el miedo, digamos que es una emoción negativa, pero proporcional al estímulo estresante, ¿vale? No es algo exagerado. Es decir, y esto es importante, es adaptativa y proporcional al estímulo. También puede ser un rasgo de personalidad. Según diferentes artículos, según quien leamos, veremos que hay personalidades más miedosas que otras y eso puede ayudar también a que el individuo pues, tenga más tendencia a ansiedades por separación o a sensibilidades a los ruidos y determinados tipos de fobias. Bueno, el estímulo estresor que puede provocar el miedo puede ser un estímulo social, una persona que le da miedo al perro o un perro que le da miedo, o ambiental,
el típico trueno, la típica tormenta, los típicos fuegos artificiales. Esto va a desencadenar una respuesta hormonal en el perro con liberación de noradrenalina, adrenalina y cortisol y una respuesta conductual que digamos que se resume en las 4 Fs. Fight, freeze, flight y feeding. Huir, congelarse, ¿vale? Luchar o buscar apaciguamiento. Es decir, un animal cuando tiene miedo puede intentar escapar, puede quedarse quieto para intentar pasar desapercibido o puede luchar, ¿vale? Puede mostrar agresividad o puede intentar apaciguar aquello que le está dando miedo, sobre todo si ese estímulo es una persona o es otro perro. Tras estas respuestas hormonales y conductuales, el perro puede conseguir adaptarse, es decir, esas respuestas cuya finalidad siempre es la adaptación, tuvieron éxito, el animal se adaptó, pero puede ser que a veces no tengan éxito y el animal entre en un estrés crónico con pérdida de bienestar. Y ahora esto nos ayuda a presentaros el primer caso, el de Golfo. Golfo es un cruce macho castrado de 5 años de edad con miedo al coche. Cuando va en el coche, jadea, llora y vocaliza en los viajes. No sé si lo veis temblar, que no sé si se aprecia muy bien el movimiento del coche. Como sufre Golfo los viajes en coche. Claramente pasa mucho miedo, ¿no? El miedo puede generalizarse. Imaginaros, un perro tiene miedo a sonidos fuertes, por ejemplo, las tormentas, ¿vale? Y al principio tiene miedo a las tormentas, pero no a los petardos ni a los coches que hacen un sonido fuerte. Pero puede ser que descubra que esos sonidos se parecen demasiado. Y aunque al principio solo tenía miedo a las tormentas, termine teniendo miedo también a los petardos y a ciertos sonidos de los coches. Otro concepto que nos interesa es el tiempo de recuperación, es decir, el tiempo que tarda un animal en volver a encontrarse bien desde que tenía miedo. Y esto es importante porque nos va a indicar, primero, cómo de mal está el animal y el pronóstico. Es decir, cuanto más tiempo de recuperación necesite el animal, peor está y peor es el pronóstico. Y por otra parte, también nos va a decir cómo está mejorando el animal con nuestro tratamiento. Pues lo primero que solemos ver es cómo este tiempo de recuperación disminuye. La anticipación es otro concepto que debemos explicar. Y aquí, imaginaros, este perro que vuelve a tener miedo a las tormentas, termina asociando que cuando el cielo se nubla va a haber una tormenta y ya comienza a tener miedo cuando el cielo se nubla. Eso es una anticipación, ¿vale? Es decir, ya tenemos miedo antes de que suceda el evento estresante, porque creemos que va a suceder o que puede suceder. Y esto al final se traduce en una ansiedad. La ansiedad es un estado de intranquilidad o angustia que aparece cuando se tiene una percepción indeterminada del estímulo, pero se intuye que puede ser peligroso. Yo camino por este paisaje, no tiene por qué pasarme nada, pero realmente intuyo que esto puede ser peligroso y me puede generar ansiedad aún sin ver nada, ¿no? O como le ocurría a ese perro, todavía no está la tormenta, pero el cielo se está nublando, puede que venga la tormenta, con lo cual ya tengo ansiedad. Además, la ansiedad puede aparecer cuando el animal no es capaz de resolver un problema, cuando no tiene control sobre una situación, ¿no? Por eso decíamos la importancia de la previsibilidad. Cuando no existe, cuando no hay control sobre el ambiente, cuando no podemos resolver bien los problemas, también surge la ansiedad. Así que la ansiedad nos puede surgir porque no sabemos muy bien lo que va a ocurrir o porque creemos que va a ocurrir algo malo o porque no podemos resolver, porque no podemos gestionar. Y esto nos lleva a presentaros a nuestro siguiente amigo, Julio. No este Julio, que acude a consulta porque aúlla, ladra y llora cuando se queda solo. Julio es un tekel macho castrado de 1 año y medio de edad con signos de ansiedad por separación. Realmente, la ansiedad por separación, sabéis que suele cursar
con aullidos, como está haciendo Julio, y veréis que hace más adelante. También pueden mostrar destrozos, pueden orinar en casa, normalmente no lo harían. Y estas situaciones, estos comportamientos se dan únicamente cuando el tutor no está delante. Pero es que además es muy habitual encontrar estos comportamientos también depresivos, ¿no? En el que sí, aún ya llamando a su tutor, pero ves que está todo el rato mirando para la puerta de salida y está realmente el perro bastante triste. Vale. Los comportamientos también son importantes, como no querer comer, no querer jugar, y esto ocurre única y exclusivamente cuando se queda solo o no tiene acceso a sus tutores. Por otra parte, la fobia es un miedo persistente y excesivo ante un estímulo determinado. Y ojo, porque aquí en la fobia la respuesta es desproporcionada para ese estímulo y no es adaptativa para nada. Y entonces imaginaros, por ejemplo, claramente una aracnofobia. ¿Es normal que porque yo veo una araña me suba a una mesa y me ponga a gritar? No. ¿Es adaptativo? Probablemente tampoco. Vale, y lo mismo ocurre con estas fobias que tienen a las tormentas, ¿vale? ¿Es proporcionada? Probablemente no. Los perros escuchan tormentas desde que nacen. No deberían de tenerles mucho miedo, ¿no? ¿Y es adaptativa? Probablemente tampoco. No les está sirviendo para adaptarse a la próxima tormenta. Bien, y aquí os vamos a presentar a Leo, que aquí no está teniendo miedo a las tormentas, sino que está haciendo unos ejercicios de su tratamiento, pero es para que los conozcáis. Leo es un macho castrado de 8 años de edad con fobia a sonidos fuertes. Se asusta mucho de sonidos fuertes, como tormentas y fuegos artificiales. Ladra, tiembla, jadea, deambula y evita a la tutora. Y luego puede tardar muchos días en recuperarse e incluso duerme mal todos esos días, ¿vale? Aquí vemos claramente un tiempo de recuperación largo, ¿vale? El perro lo pasa bastante mal. Bien, hablemos de números. Bueno, pues fijaros que cuando hicimos un estudio aquí en España preguntándole a los tutores qué problemas de comportamiento tenían sus perros, pues resulta que el problema de comportamiento más prevalente eran todos aquellos relacionados con el miedo, con miedos y ansiedades. En cambio, los que vienen a consulta de comportamiento, y aquí tenemos un estudio hecho por los compañeros de Barcelona, pues lo que suele venir a consulta suele ser más problemas de agresividad, destrucción y eliminación inapropiada. Sí que es verdad que los destrozos, la eliminación inapropiada, pueden estar relacionados con la ansiedad por separación, pero fijaros que el miedo a sonidos fuertes, que es con diferencia el más prevalente en nuestro estudio, no es por el que más acuden los tutores. Y viendo otros estudios más recientes, encontramos más o menos lo mismo. Los miedos y la ansiedad son los problemas más prevalentes en el perro. Así que realmente fijaros que cuando hablamos de miedo, fobias y ansiedad, vemos muy poquito de lo que realmente hay. Es como si solo a consulta viniera el pico de un gran iceberg, ¿vale? Es decir, están absolutamente subdiagnosticados. Además, hay que tener presente que hay una comorbilidad importante entre los distintos problemas de miedo y ansiedad. No es raro que un perro con ansiedad por separación también tenga fobia a sonidos fuertes. Y aquí imaginaros un perro con fobia a sonidos fuertes que se queda solo un día en el que es un San Juan, en el que hay muchísimos petardos. Es que a lo mejor decide quedarse solo, es una muy mala idea, porque parece que se le cae el cielo encima, ¿vale? Ese día se quedó solo, hubo muchísimos petardos, hace una asociación negativa, aún encima no estaba con su tutor, con lo cual se encontró todavía peor porque su figura de referencia le ayudaría a calmarse. Vale, entonces es muy normal encontrar este tipo de comorbilidades, así como miedo, ansiedad y agresividad, porque la mayoría de las agresividades que vemos son precisamente por miedo, o miedo, ansiedad y trastornos compulsivos, porque la mayoría de los trastornos compulsivos están muy relacionados también con ansiedad, estrés y conflicto, y también, por supuesto, miedo, ansiedad y escaparse, porque muchos escapan precisamente porque tienen miedo. Bien, vamos a ver qué ocurre realmente en el cuerpo de un perrito que está sintiendo miedo. Bueno, pues obviamente el estímulo adverso entra por los pares craneales, que es un sonido por el oído, va al tronco del encéfalo, la formación reticular, y de ahí al tálamo. Y del tálamo suele ir al núcleo de la amígdala,
lateral, luego al central y luego se estimula el hipotálamo puente mesencéfalo y médula para desencadenar la respuesta de estrés. ¿Vale? ¿Qué ocurre? Que parte de la información también suele pasar por la corteza. La corteza la envía al hipocampo, que se encarga un poco de decir, a ver, esto ya lo hemos vivido, chicos. ¿Es peligroso o no es peligroso? Si decide que esto ya lo hemos vivido y que no fue peligroso, el hipocampo puede inhibir la respuesta de estrés. Pero si decide que lo hemos vivido y que es peligroso, o dice de Dios mío, esto no lo hemos visto nunca, la respuesta de estrés continuará estimulada por la amígdala. ¿Qué nos pasa? Que muchos de los miedos siguen estas rutas, pero las fobias a sonidos fuertes muchas veces no pasa por la corteza, con lo cual no se piensa tanto. Bueno, es por eso que hay veces que son más difíciles de tratar o su pronóstico es peor, porque la respuesta cerebral es diferente, sigue un circuito un poquito diferente que en otros miedos. Bueno, una vez, como decimos, el núcleo central de la amígdala estimula la respuesta de estrés, pues manda el hipotálamo estimula la hipófisis, luego la adrenal se segrega cortisol, adrenalina y noradrenalina. El mesencéfalo y la sustancia gris periacueductal se encargan de los comportamientos de phishing, el puente de Lucos ceruleus de liberar noradrenalina y la médula de poner al animal en marcha. ¿Y qué hace realmente que un perro sea más miedoso que otro? Bueno, pues muchas cosas, porque al final el comportamiento de un perro va a depender tanto de su genética como de su ambiente. De su ambiente, especialmente de cómo interviene este ambiente en las distintas etapas de su vida. Primero, el miedo es parcialmente heredable, ¿vale? Tiene una heredabilidad entre media y alta, que puede oscilar entre el 0,38 y el 0,50 y pico en función de la raza y del estímulo que estudies. Por ejemplo, el miedo dar disparos a labradores tiene una heredabilidad del 0,58, ¿vale? Más elevado. Así que en principio no se deberían de cruzar animales miedosos. En general no recomendamos cruzar animales con problemas de comportamiento, porque puede haber una cierta base hereditaria. Después, pues cuando la madre está preñada, bueno, pues resulta que se ha visto en distintas especies que cuando una madre está preñada y sufre estrés durante ese embarazo, sus crías son más reactivas y además gestionan mucho peor el estrés, con lo cual las madres tienen que estar tranquilitas. Y luego las primeras etapas de la vida son especialmente importantes, ¿vale? En las primeras semanas de vida, los perros ya deberían de empezar a estar en contacto con humanos, sobre todo con humanos, ¿vale? Y desde luego con su madre y sus hermanos. ¿Por qué? Pues porque se ha visto que ya los animales que son manipulados a las 2 o 3 semanas de vida por personas, luego tienen menos miedo y gestionan mejor el estrés que los que no. Y después nos viene el periodo de socialización. El periodo de socialización va de las 3 semanas a los 3 meses de edad. Y en ese periodo, digamos que tienen que ver todo aquello que van a considerar normal en un futuro y si no le tendrá miedo. ¿Vale? En estos periodos se está formando bien el cerebro, se están haciendo muchas conexiones neuronales y deshaciendo otras. Entonces, para que se formen muchas conexiones neuronales, tienen que ver muchas cosas y considerarlas positivas, tener buenas experiencias. Así que fijaos que es un periodo que va solo las 3 semanas a los 3 meses. Y en ese periodo un perro que va a vivir en la ciudad tiene que ver gente, tiene que ver coches, tiene que ver ciudad, tiene que ver perritos, tiene que ver todo, todo lo que va a considerar normal, porque si no, no será un perro normal. Bueno, y aquí tenemos un debate, ¿no? Porque el periodo vacunal termina a los 4 meses, mucho después de que termine el periodo de socialización. Así que el perro tiene que empezar a salir pues una semanita después de la primera vacuna, de una forma responsable, obviamente. No lo vamos a llevar a un parque de perros, no vamos a dejar que esté en contacto con perros de estado sanitario dudoso, pero sí tiene que estar en contacto con personas, sí tiene que salir a la calle de una forma responsable y estar en contacto con perros buenos, que no tengan malas experiencias, y sanos. Después, las malas experiencias también pueden influir en que un perro presente miedo o no. Es decir, las experiencias traumáticas, al igual que en personas, son traumáticas también para perros. Y más en ciertas edades, como el periodo de socialización, el periodo juvenil y la adolescencia.
ahí las experiencias traumáticas son muy, muy traumáticas. Luego, cómo es el ambiente en el que vive el animal, obviamente también influye mucho. Los animales que viven en un ambiente en el que no se les castiga, se les educa en positivo, además hacen ejercicio, tienen mucho menos miedo que animales que no hacen ejercicio o animales que se les educa con castigo y métodos aversivos. Por último, los problemas orgánicos, la salud, ¿vale? No hay salud mental sin salud física y no hay salud física sin salud mental. Esto es algo así. Y es que si se encuentra mal, si tiene dolor, el perro probablemente va a tener más miedo. Bien, más ansiedad y más estrés. Los signos, seguro que todos los conocéis, de un perro con miedo. Se hace pequeñito, pone la cola entre las patas, las orejas las pega al cuerpo, las pupilas muchas veces las podemos ver dilatadas y las orejas hacia atrás. Levantar una pata, no dar la pata, levantarla, suele ser un signo de estrés. Tumbarse de lado con las pupilas dilatadas, las orejas hacia atrás, la cola entre las patas y las comisuras de los labios también hacia atrás, son signos de miedo muy intenso, ¿vale? Este animal está pidiendo que no lo toquen, así que deberíamos de dejarlo tranquilo. Este animal puede además orinar, defecar. Estos son signos de agresividad por miedo. Este perro, si os fijáis, tiene signos de miedo, como la cola, como las orejas hacia atrás. Veis que se le ve el blanco de los ojos, ¿vale? Esto se llama ojo de ballena, ojo de orca, es un signo de estrés. Y además nos enseña todos los dientes. Esto es un signo de agresividad. Puede gruñir, puede ladrar, echar la boca. Estas posturas en la que se juntan signos de miedo con signos agresivos se llaman ambivalentes y son propias de una agresividad por miedo. Este perro tiene miedo. ¿Te puede morder y arrancar el brazo? Sí, pero tiene miedo, ¿vale? Luego pueden aparecer otros signos. No sé si se aprecia muy bien porque los temblores muchas veces no se aprecian bien con la cámara, pero este perro está temblando. Temblar, jadear, la taquicardia, taquipnea, hipersalivación, orinar o defecar muchas veces son signos de miedo intenso. Estas láminas están muy bien, las podéis descargar gratis, son de Sofía Jin, y veis que cuanto más se encoge un perro, más miedo tiene. Y luego hay otros signos más sutiles de miedo a ansiedad, como relamerse la nariz cuando no hay comida delante, jadear cuando no hace calor y tampoco corrió mucho, fruncir el ceño y poner las orejas de lado, moverse despacio puede ser un signo de estrés, bostezar cuando no tiene sueño es un signo de estrés, estar hipervigilante, mirar a todos lados, no comer cuando normalmente comería y caminar en zigzag es un signo de estrés. Y vamos a fijarnos en los signos de estrés de golf. Se relame. Fijaos que el estrés suele ir acompañado muchas veces de gemidos, de ladridos, de aullidos. Está temblando también, está jadeando. Comienza a ladrar, ¿no? Se le ve el blanco de los ojos, también claramente muy estresado. Además, otros problemas relacionados con el miedo, por lo que nos pueden preguntar en la clínica, es que el perro se esconde mucho, tira mucho de la correa en la calle, no quiere salir a la calle, orina o defeca en casa porque orinar o defecar en la calle le da mucho miedo, destroza la casa, muestra trastornos compulsivos o signos de agresividad. Si vemos a esta perrita, vemos que está caminando en zigzag y también está gimiendo, ¿no? ¿Vale? Esta perrita tenía miedo en la calle, veis las orejitas también hacia atrás. La colita entre las patas. Bien, ¿cómo hacemos el diagnóstico y pronóstico? Pues primero tenemos que descartar patologías orgánicas, ¿de acuerdo? Siempre que tenemos un problema de comportamiento hay que descartar patologías orgánicas. Yo siempre le digo a los alumnos, todo problema de comportamiento puede tener detrás una patología orgánica hasta que se demuestre lo contrario. O sea que a mí me lo tienen que demostrar, ¿vale? Tenemos que demostrarlo, que no hay nada detrás. Muchas veces no lo hay, pero hay que demostrarlo. Tenemos que abordar nuestros problemas de una forma integral. Es decir, podemos tener animales solo con problemas de comportamiento, podemos tener animales solo con problemas médicos, pero tenemos
también animales que tienen problemas de comportamiento muy relacionados con sus problemas médicos. Y en el caso del miedo, pues hay muchas cosas que se unen. Por ejemplo, ciertos problemas neuro como neoplasias, epilepsia, trauma, enfermedades degenerativas, congénitas, inflamatorias, tóxicas o vasculares pueden cursar con signos de miedo o ansiedad. Todos los problemas de dolor, venga de donde vengan, pueden cursar con signos de miedo o ansiedad o empeorarlos, ¿vale? Además, las encefalopatías hepáticas, urémicas, también pueden cursar con signos de miedo o ansiedad. Los problemas endocrinos como hipotiroidismo o Cushing también, ¿vale? Y obviamente las alteraciones de los sentidos, ceguera o sordera, van a ayudar a que el animal esté más estresado y tenga más problemas de miedo. El dolor es especialmente importante cuando hablamos de problemas de comportamiento en el perro y ya más cuando hablamos de problemas de miedo, ansiedad y fobias. Es que fijaros aquí, por ejemplo, en la escala de Glasgow. ¿Qué síntomas miramos en la escala de Glasgow? Pues es que miramos si está tranquilo, si llora o gime o se queja o aúlla, ¿no? O si está relajado, inquieto o agitado, si está alegre o no está alegre, o está nervioso o ansioso. Veis que claramente muchos signos de miedo son signos también de dolor. Por eso cuando tenemos un animal con miedo tenemos que descartar si tiene dolor o tiene otras patologías orgánicas. Y si las tiene, ver cómo está influyendo en ese miedo, si lo está ocasionando o no, o simplemente lo está empeorando, que ya es bastante. Tanto es así que fijaos en este estudio. En este estudio realmente trataron perros con fobia a sonidos fuertes. Y resulta que todos iban muy bien, pero aquellos perros con fobia a sonidos fuertes y dolor musculoesquelético no mejoraban del todo hasta que se trataba ese dolor musculoesquelético. Es decir, si tenéis un perro con fobia a sonidos fuertes y dolor musculoesquelético y no tratáis todo, no va a ir bien, ¿vale? Hay que tratar tanto el dolor como la fobia. Bien, ¿cómo hacemos el diagnóstico? Pues obviamente, como decimos, descartamos los problemas orgánicos, establecemos nuestro diagnóstico por el lenguaje corporal y facial y signos de activación del sistema nervioso central, pues además de los gemidos, jadeo, taquicardia, taquipnea, etc. Vemos estrategias de comportamientos relacionadas con el miedo y estrés, las que decíamos las 4 Fs, evitar, repeler, inhibir, apaciguar, y otros signos que ya hemos visto de que se esconde, te a la correa, no quiere salir a la calle, orina de feca en casa, destrozos, trastornos compulsivos, agresividades, que pueden estar presentes o no dependiendo del caso que veamos. Landsberg emite un diagnóstico diferencial de comportamiento para los distintos problemas de miedo, una clasificación en la que nos habla de una ansiedad situacional o específica, es decir, me da ansiedad algo en concreto, como que mi tutor se vaya de casa y solo la muestro cuando mi tutor no está en casa, como puede ser el caso de la ansiedad por separación y por el resto pues estoy bien. Una ansiedad generalizada, y esto se da cuando varias cosas me producen ansiedad, no solo la partida de mi tutor. Un miedo situacional o específico, por ejemplo, lo que teníamos Leo en el coche, ¿no? Eso me da miedo, digo Golfo en el coche, eso me da miedo y lo demás lo llevo bien. Y una fobia generalizada es que tiene fobia o un miedo intenso a 3 cosas o más, ¿vale? Es decir, imaginaos estos perros que le da miedo salir a la calle porque tiene miedo a las personas, a los sonidos fuertes y a los coches, ¿vale? Y la neofobia, que es miedo a algo nuevo. Aparte, nosotros solemos clasificar los miedos y las fobias en función de a lo que le tenga miedo o fobia, ¿no? Tenemos miedofobias sociales a personas o perros, miedofobias ambientales a ambientes variados o ruidos fuertes. ¿Cómo hacemos nuestro protocolo diagnóstico? Realizamos una amnesis exhaustiva, exploración física y neurológica, un hemograma y bioquímica en la que generalmente realizamos pruebas tiroideas y otras pruebas complementarias dependiendo un poco de lo que tengamos entre manos. Si es un perro que en la anamnesis le preguntamos si tiene vómitos o diarrea y nos dice que sí, que frecuentemente tendremos que hacer como mínimo una ecografía a mayores, ¿no? Si tiene PUPD, pues habrá que hacer también un urianálisis, una eco y ver un poquito cómo están las cosas. En las anamnesis exhaustivas, pues los etólogos somos muy cotillas. Preguntamos acerca
del ambiente, de la vida pasada del perro, de otros problemas de comportamiento por las comorbilidades que hay. Así que son anamnesis que nos suele llevar pues una horita. El pronóstico. ¿Cuándo es peor el pronóstico? Bueno, pues el pronóstico es peor cuando creemos que hay un componente genético, es decir, que parte de ese miedo es hereditario. Y esto nos da una idea más o menos cuando sabemos que los hermanos son como ese perro, o que la madre es miedosa, el padre es miedoso, sus abuelos son miedosos, ¿no? O cuando tenemos problemas de miedo habiendo hecho una socialización bien y sin tener experiencias adversas extraordinarias, o cuando los problemas vienen desde muy, muy joven. La socialización inadecuada, ya dijimos que no tiene un buen pronóstico. Muchas veces conseguimos que hagan una vida muy normalizada, pero por desgracia el perro que no tiene una socialización inadecuada nunca va a ser como hubiese sido si se hubiese socializado adecuadamente. Presencia de síntomas muy intensos y graves, lo que decíamos, con un tiempo de recuperación largo, tiene peor pronóstico. El tipo del estímulo, si es un estímulo que podemos evitar, que no sea muy frecuentemente, pues perfecto, pero si es un estímulo que es difícil de evitar y el animal, si está sometido a ese estímulo todo el rato, va a ser más difícil de tratar. La cronicidad del problema, no es lo mismo tratar a un perro que lleva con el problema un mes que lleva 5, 6, 7 años. La existencia de signos de anticipación, que generalmente son indicadores de la ansiedad y de la gravedad del problema. Animales geriátricos tienen peor pronóstico porque su conducta, su cognición puede estar más alterada. El estado asociado a otros problemas de conducta, como la agresividad, obviamente empeora mucho el problema. Y cuando los tutores no llegan a entender bien el problema, no se implican en el tratamiento o se resisten a usar fármacos cuando se debe, el pronóstico no es bueno, obviamente. Y también si hay problemas médicos y no son tratables. Bien, ¿cómo hacemos el tratamiento? Tendremos que hacer una evaluación del bienestar y conseguir que este animal vuelva a tener bienestar. Trataremos el ambiente para reducir la exposición a los estímulos. Haremos una modulación neuroquímica para conseguir que el animal gestione mejor el estrés y que no haya estas respuestas de estrés desproporcionadas. Y esto lo haremos mediante el uso de fármacos, de nutracéuticos y también de feromonas, y terapia del comportamiento. Con respecto a la terapia del comportamiento, vamos a dar unas pautas generales que van a consistir en disminuir el estrés del animal, fortalecer el vínculo con el tutor y ayudar a gestionar mejor los factores estresantes, y unas pautas específicas, disminuir el miedo que el animal pueda mostrar ante los diversos estímulos. Y realmente veis que estos factores no son muy excluyentes, ¿vale? Estas pautas en nuestro tratamiento no son excluyentes. Quiero decir, no hay que dar una o la otra, tenemos que darlas todas. De lo único que podríamos pasar sería de la modulación neuroquímica en algunos casos, pero en la mayoría de los casos que nos vienen a consulta son necesarios. Pautas generales para los problemas de miedo, ansiedad y fobias. Pues siempre se va a tener que evitar el castigo. El castigo incrementa la ansiedad o el miedo del animal y empeora el vínculo perro-tutor, ¿vale? Tenemos muchísimos estudios que demuestran que los perros que son educados con sistemas de trabajo punitivos y con castigo tienen mucho más miedo, mucha más ansiedad, son más pesimistas y pueden tener problemas de agresividad, además de que el vínculo con su tutor está mucho más deteriorado. Así que obviamente hay que evitar el castigo. Además, hay que evitar el estímulo en general y evitar forzar las interacciones, ¿vale? Es decir, tenemos que evitar exponer al animal el estímulo que le da miedo, y en ese sentido, pues imaginaros que tiene miedo a las personas, pues vamos a intentar que salga a la calle a horas en las que no hay mucha gente, y además vamos a evitar que la gente lo toque, ¿vale? Le vamos a pedir a la gente que lo ignore. También le proporcionaremos un ambiente seguro para que el animal colme todas sus necesidades físicas y psíquicas. Es decir, tienen que hacer un ejercicio físico adecuado. El ejercicio físico está muy relacionado con el aumento de la serotonina y eso le ayudará a tener menos miedo y más ansiedad. Y hay bastantes estudios en perros en el que se ha visto que los perros que hacen ejercicio adecuado tienen menos miedo.
Vamos a hacer una educación en positivo. Esto ayudará a que el animal se entienda mejor con su tutor y a afianzar el vínculo perro-tutor. Y también le relajará porque le permitirá pensar. Pondremos parte de su ración en juguetes interactivos para que se entretenga, para que tenga que pensar, y vamos a introducir protocolos de relajación y un lugar seguro para esconderse. ¿Cómo elaboramos un lugar seguro? Bueno, pues el lugar seguro puede ser un transportín. Un transportín que le podemos quitar la parte de arriba y ponemos una colchonetita dentro para que el animal se tumbe, y al principio la podemos utilizar como una cuna. Cuando ya lo use como una cuna y esté contento, ponemos la parte de arriba y haremos ejercicios para que entre. Incluso lo podemos tapar con una manta para que el transportín sea más confortable. Pondremos el transportín, es decir, el lugar seguro, sin la puerta, porque nuestra finalidad no es encerrarlo ahí, sino que entre cuando quiere, en un lugar tranquilo en la casa, en el que el perro se pueda esconder. Eh, una cosa, porque hay varias preguntas, eh, las hacemos al final. Sí, Vale, Ángela, te paso yo todas las preguntas ordenadas al final. Vamos más rápido así, si te vale, parece. perfecto. Bien, entonces un poquillo lo que vamos a hacer es ponemos la cunita, ¿vale? La parte de abajo del transportín con la colchoneta y tiramos premios para que entre. Es una zona tranquila, resguardada, muchas veces en la que pueda ser un poco oscura y en la que es bueno, en la que tenga bien asociada estar con su tutora ahí, por ejemplo, ¿no? A pasar ratos de tranquilidad. Tiramos premios y lo premiamos por ir entrando y lo premiamos por tumbarse ahí. Una vez lo empieza a usar, lo que empezamos a hacer es dejárselo para dormir y siempre que le damos el masticable, siempre que le damos el juguete interactivo, pues lo llevamos a esa zona para dárselo. Cuando ya lo lleva bien y duerme ahí, como decíamos, montamos ya el resto del lugar seguro y comenzamos a tirar premios en la entrada del transportín. Y luego, pues cada vez un poquito más para adentro. Le vamos felicitando por entrar, que se ponga contento. No siempre echamos los premios cada vez más para adentro, de vez en cuando los echamos un poquito más cerca de la entrada para que no se ponga nervioso. Y una vez entra, lo premiamos también, lo felicitamos. ¡Qué bien! Le damos más premios para que se tumbe, vea que es guay. Y esto lo repetimos varias veces, ¿vale? A partir de ahí, pues ya siempre le damos su juguete, su masticable ahí, que por cierto los masticables están muy bien porque les ayuda a gestionar bastante bien el estrés. Es bueno darle uno a diario a este tipo de perros, ¿no? Los protocolos de relajación, hay muchos, ¿vale? Un protocolo de relajación muy bueno es que el perro se tumbe en un ambiente relajado y darle masajes si le gustan, ¿vale? Eso es un protocolo de relajación, va genial. Yo uso muchas veces también este, en el que básicamente les pedimos que se tumben, decimos quieto y premiamos. Y luego cada vez vamos tardando un poquito más entre decir quieto y dar el premio, ¿vale? Esto les permite estar relajados, pero atentos. Da igual cómo estén tumbados, la cuestión es que estén cómodos. De hecho, nos interesa que estén tumbados en su cuna, que estén muy, muy cómodos. Y lo que hacemos pues es esto, quieto y damos los premios y luego ya nos empezamos a cambiar de postura, a levantar y a movernos. Vamos a ver a Leo haciendo su protocolo de relajación con su compañera de piso también. Ahí Leo, muy bien. Quieto. Yo siempre prefiero que lo hagan tumbado, pero ella lo hace con el perro sentado. Es donde le puso el lugar seguro, pues es una zona que tiene de almacenaje donde el perro ahí habitualmente pues parece que puede estar tranquilo, ¿no? Le dice quieto, vuelve. Muy bien, Leo.
Toma. Muy bien. Quieto. Y vuelve a Ahí, repetir. quieto. La diferencia, como veis, de estar Muy tumbado a estar bien. sentado es que la relajación no es la misma, ¿vale? A mí me interesa que esté relajado, pero atento. En cuanto a pautas específicas para la fobia a los sonidos fuertes, pues os dejo aquí la guía de la Basaba, que está muy interesante y que nos dice que podemos hacer un manejo paliativo y un manejo curativo. Realmente tenemos que hacer los dos, ¿vale? El manejo paliativo pues consiste solo en dar unas pautas para el momento de los sonidos fuertes, y el manejo curativo consiste en todo lo que vamos a hacer. ¿Vale? En el manejo paliativo damos una medicación también para los momentos de sonidos fuertes, pero en el manejo curativo, aunque hagamos las pautas del manejo paliativo y demos la medicación para el momento de los sonidos fuertes, pues le enseñamos un lugar seguro, ponemos un protocolo de relajación y haremos también una sensibilización y contracondicionamiento que veremos después. Las pautas específicas para la fobia a sonidos fuertes, pues creamos el lugar seguro, que nos viene bien para la fobia a sonidos fuertes, pero también nos pueden venir muy bien para algunos casos de ansiedad por separación o también de fobia a personas. Cuando llegan a casa, pues le puede permitir al perro irse y esconderse, ¿no? Además, pues cuando hay sonidos fuertes, como decimos, intentamos insonorizar la casa, cerramos ventanas, persianas, ponemos música, ruido blanco, podemos poner un audiolibro y le ofrecemos un con, un masticable o juego, si es que es capaz de comer, que no siempre es así, y si es capaz de atender, podemos intentar hacer un protocolo de relajación. Desde luego, si pide consuelo, se lo damos, ¿vale? Hay mucho rollo por ahí de decir, no, es que si pide consuelo y se lo das, pues estás reforzando el miedo. Esto no es así, el miedo es una emoción, ¿vale? La emoción se consuela, no se refuerza. Entonces, si lo pide, se lo damos. No va a tener más miedo al día siguiente, ¿vale? Si eres su figura de referencia, porque recordad que los perros al final tienen un apego a sus tutores muy similar al de los niños de 2 o 3 años. Si un niño de 2 o 3 años tiene miedo, lo normal es consolarlo, ¿vale? Con los perros es lo mismo. Si tiene miedo, tenemos que consolarlo, somos su figura de referencia. De una forma normal. Ay, bien, estás aquí, vale, pues muy bien. Lo acariciamos como en cualquier otra circunstancia. Pautas específicas para la ansiedad por separación. Bueno, en verdad que podríamos estar hablando horas de esto, ¿vale? Pero resumiendo, vamos a modificar la relación perro-tutor. ¿Cómo? Pues evitando el castigo, el tutor ya no va a castigar, solo va a dar cosas buenas, y además la relación con el perro va a ser previsible. Es decir, el tutor le va a decir en todo momento lo que va a hacer con el perro. Si vamos a comer, el tutor va a poner una palabra para comer, comer. Que vamos a salir juntos. Que nos vamos a ir, pongo una palabra para decir me voy, te quedas, ¿vale? Que nos vamos, que toca el cepillado, cepillado, que toca masaje, masaje. Esto va a hacer que todo sea más previsible. Ejercicios de educación en positivo y relajación que le ayudarán al animal a gestionarse un poquito mejor. Ponemos un valor predictivo de las señales de salida. Se cree, ¿vale? En un principio, que el hecho de poner un valor predictivo a las señales de salida, es decir, decirle que nos vamos a ir, y esto lo podéis decir pues poniendo una señal física, ¿vale? Pues un folio en la pared cada vez que os vayáis, pues, o decirle siempre la misma frase cada vez que os vayáis, me voy y te vas. Pues eso va a ayudar al perro a gestionarse porque es consciente de que se va y eso es previsible y puede gestionar mejor el estrés. Antes también se decía que las rutinas de salida y de regreso debían de ser diferentes, ¿no? Como que era mejor que no se diera cuenta de que nos íbamos y al regresar mejor ignorarlo. Bueno, hoy se cree que no, que lo ideal es avisarlo de que nos vamos y de regreso a casa lo consolamos de una forma normal, lo saludamos normal. El perro viene todo estresado. Hola, ¿por qué estás aquí? Hola, mi perro, sí, ya llegué. ¿Vale? Normal. Luego, mantener un entorno de confort durante las ausencias, es decir, que el entorno sea confortable para el perro, y aquí podemos poner feromonas, dejarlo en una zona que le guste, ponerle comida, poner juguetes interactivos, masticables, podemos poner audiolibros si los tiene bien asociados o música que habitualmente se escucha con el tutor. Y luego la desensibilización a las salidas, que lo veremos muy bien, lo veremos ahora. ¿Qué es una desensibilización? Una desensibilización implica exponer al animal al estímulo que le da miedo
de una forma gradual y repetitiva, sin que nunca pase miedo. Imaginaros, tenemos la fobia a sonidos fuertes, ¿vale? Pues lo que hacemos, ponemos los sonidos fuertes en un altavoz al principio bajito y luego a poco lo vamos aumentando hasta que el perro se va habituando y deja de tener miedo. Y eso sí, lo vamos aumentando sin que nunca el perro tenga miedo. Esto generalmente se asocia con un contracondicionamiento. El contracondicionamiento implica asociar aquello que le da miedo a algo que le gusta al perro, que puede ser el juego o puede ser la comida, ¿vale? Pues podemos estar ponemos el sonido fuerte bajito y lo vamos aumentando. En esta página que os dejo aquí tenéis un montón de sonidos fuertes para practicar y es gratuita. Entonces ponemos el sonido fuerte, lo vamos aumentando y a la vez le damos el con o jugamos con él o hacemos el protocolo de relajación. Bien, vamos a ver cómo Leo hace la de desensibilización y contracondicionamiento. ¿Escucháis el silbido de los petardos? Tiene puesto pues, los sonidos que decimos. Claro, es que a veces le llama un poquito la atención. Aquí hay que tener ojo, a ver cómo responde. ¿Veis que sigue? Bueno, lo dejamos a este nivel. Si tuviera miedo, habría que bajar el nivel, ¿vale? Y siempre terminamos la sesión más bajito, con un volumen más bajito del que hayamos conseguido. Aquí ya es un poquito más adelante. Escucháis que además del silbido se escucha petardo. Cada vez se aumenta más el volumen y se escuchan también los petardos. En las ansiedades por separación, pues una de las cosas que hacemos también es la desensibilización a las salidas. Depende del perro, pero si el animal se pone muy nervioso cuando ya ve que la persona se pone el abrigo o se calza o lo que sea, pues al principio lo que le decimos al perro es, vale, estate tranquilo, ponemos una señal de que vamos a vestirnos pero no nos vamos a ir. Yo muchas veces pongo pues una señal verbal, no solo pues, poner un folio en la puerta, puede ser siempre la misma señal, ¿vale? Pero le decimos pues una señal de ahora no, de no voy a interactuar contigo, ¿vale? Y nos vestimos, le ponemos la alfombra olfativa o lo que sea que le pusieron aquí al principio, la alfombrita olfativa, y luego cuando al cabo de un rato quitamos la señal y ya volvemos a lo normal y podemos jugar con él. Bien, modulación neuroquímica. Lo que más utilizamos con diferencia son psicofármacos y también feromonas. Yo los nutracéuticos los uso bastante menos, normalmente porque los casos que me vienen necesitan psicofármacos, ¿vale? No todos los perros necesitan psicofármacos, pero siempre que eso estáis planteando si el perro necesita un psicofármaco, es que probablemente lo necesita. Los psicofármacos los podemos clasificar en fármacos que vamos a utilizar a corto plazo, como benzodiazepinas, gabapentina y pregabalina, imepetoína, trazodona, dexmedetomidina, clonidina, tasipimidina, y a largo plazo, como los SIS, los antidepresivos tricíclicos y los psicofármacos. Realmente, cuando usamos un psicofármaco, tenemos que pensar para qué lo queremos utilizar, ¿vale? Y para esto pensamos realmente sobre qué dianas queremos trabajar. Y generalmente, sobre las dianas que más trabajamos es sobre la serotonina, la GABA y la noradrenalina. La serotonina, sabéis que su precursor es el triptófano, está relacionado con la regulación del humor, en concreto con el miedo, la agresividad y la impulsividad. Está también relacionada con el apetito y el dolor, y la serotonina se transforma en melatonina, por lo que también está relacionada con el ciclo sueño-vigilia. ¿Por qué dar un psicofármaco que actúa sobre serotonina? Bueno, pues por bienestar, ¿vale? Fijaros, en los que se ha visto que los casos de ansiedad por separación, los perros no solo lo pasan mal cuando se quedan solos, que era un poco lo que se suponía antes, ¿vale? Bueno, sí, cuando no está el tutor lo pasa mal, pero cuando está el tutor está perfecto. Esto no es así. Se ha visto que estos perros arrastran un sesgo negativo durante todo el rato, es decir, están en un estado pesimista, están en un estado de depresivo, y el hecho de dar un fármaco que aumenta la serotonina, en concreto en lo que el estudio que se hizo fue con fluoxetina, hizo que ese estado pesimista cambiase pronto, ¿vale? Cambiase mucho antes. Así que obviamente ese estado depresivo, obviamente lo vamos a dar por eso.
También pues, se ha visto que la ansiedad por separación suele tener buen pronóstico, pero se cura mucho antes si se trata con fluoxetina. Entonces, obviamente, lo ideal es darla, ¿vale? También el uso de neurotransmisores se ha asociado con la neurogénesis en el hipocampo. Así que cuando damos un antidepresivo, no solo cambiamos el comportamiento durante ese momento, mientras lo está tomando, sino que se produce una neurogénesis en el hipocampo que nos va a favorecer que en un futuro podamos quitar el producto que estamos dando, el antidepresivo que estamos dando. Los primeros que se empezaron a utilizar en veterinaria fueron los antidepresivos tricíclicos, como la clomipramina, la amitriptilina y la imipramina. Son poco específicos, no solo actúan sobre la recaptación de serotonina aumentándola, sino también sobre la noradrenalina. También tienen efectos anticolinérgicos, antihistamínicos y alfa-adrenérgicos. Es por eso que también tienen más efectos secundarios, son menos seguros. Pueden producir problemas gastrointestinales, sedación, efectos antihistamínicos, que estos a veces sí que nos convienen, pero tienen efectos anticolinérgicos como sequedad de boca, de ojos, constipación y retención urinaria. Bajan mucho el umbral de la epilepsia, pueden producir taquicardia, hipotensión y mareos, por lo que hay que tener mucho cuidado en cardiópatas, y pueden producir disminución de la agregación plaquetaria, sobre todo combinado con AINES. Están contraindicados en glaucoma, queratoconjuntivitis seca, alteraciones cardíacas y arritmias, epilepsia, hembras gestantes o natación y fallo hepático renal. Pues ahí hay que tener mucho cuidado. No los podemos combinar ni con IRS, ni con otros antidepresivos tricíclicos, ni con IMAO. Lo que más utilizamos son los inhibidores de la bomba que recapta la serotonina cuando queremos aumentar la serotonina, ¿vale? Son serotoninérgicos muy específicos, con muy poco efecto en la recaptación de noradrenalina y solo uno tiene efectos colinérgicos, que es la paroxetina. Son mucho más seguros y tienen muy buen efecto. Y de todos ellos, el más estudiado con diferencia en animales es la fluoxetina. Pueden tener efectos secundarios leves, una leve sedación, alteraciones gastrointestinales leves, que lo más normal es que se vaya los primeros días. Si produce somnolencia, también se suele ir los primeros días sin necesidad de quitar el tratamiento, ¿vale? En el caso de que perdurase, pues se quitaría y se cambiaría por otro, pero lo normal es que no lo haya que quitar. Agitación o temblores es algo muchísimo más raro. Disminución del umbral de la epilepsia sí puede ocurrir, por eso en animales epilépticos se recomienda empezar a 1/10 de la dosis. Y la disminución de la agregación plaquetaria se puede dar si está tomando AINES, ¿vale? Solo para tenerlo en cuenta si hay que operar a un animal que toma AINE y ellos. Está contraindicado en gestantes y lactantes y en epilepsia lo que decimos, hay que empezar a una dosis muy baja. No se debe dar ni con IRS, ni con antidepresivos tricíclicos, ni con IMAO, porque puede dar un síndrome serotoninérgico. Y aquí tenemos un poco una tabla de comparación, ¿no? Que nos suele poner Landsberg en sus libros, que si os fijáis, alguien me ha escrito en la tabla, si os fijáis, los más serotoninérgicos son siempre los IRS, son los que tienen menos efectos adversos, quitando la paroxetina, que es más colinérgica y es más sedante, junto con la fluvoxamina. Y son menos hipotensores y tienen menos problemas en cuanto a las convulsiones. Los vamos a utilizar para ansiedad, agresividad, fobias y trastornos compulsivos. Realmente en humana no se usan así, ¿vale? Es decir, no es en plan, los vamos a usar todos para todos, no. En humana, generalmente, cada IRS tiene su uso, ¿vale? Porque aunque se parecen muchos, no son iguales. Por ejemplo, pues la paroxetina, como dijimos, es más colinérgica, ¿vale? La sertralina es más dopaminérgica. Así que un poco extrapolando los resultados que se obtienen en humanas, se puede decir que la sertralina en veterinaria la podemos usar para pánico, ansiedad generalizada, ansiedad, irritabilidad, inhibición o trastornos compulsivos, la paroxetina para ansiedad social, nerviosismo, agitación y pánico, y la fluoxetina y la fluvoxamina, teniendo en cuenta que la fluoxetina tiene muchísima más evidencia científica en perros que la fluvoxamina, pues para hiperactividad, agresividad, miedos y fobias, ansiedad generalizada y trastornos compulsivos.
La evidencia científica del uso de la fluoxetina en problemas de comportamiento en veterinaria es, como decimos, muchísimo más elevada que para cualquier otro psicofármaco, ¿vale? Podemos utilizar la fluoxetina para ansiedad por separación, para miedos, fobias, y realmente en todos los estudios se ha visto que hay mejoría, y también para problemas de agresividad, trastornos compulsivos, hiperactividad, hipersensibilidad. No obstante, se puede dar sola o combinada, que es algo que vamos a ver. En cambio, para la paroxetina solo tenemos un estudio con respecto a problemas de miedos y fobias, en lo cual se vio que ayudaba. La sertralina tan solo en trastornos compulsivos, y el citalopram tan solo en trastornos compulsivos y agresividad impulsiva. De hecho, el citalopram es solo una serie de casos, ni siquiera es un estudio. Y luego tenemos un estudio relativamente reciente con fluvoxamina, en el que sí que se vio que era efectiva para problemas de ansiedad. Pero veis un poco la diferencia que tenemos de todos los artículos de evidencia científica de la fluoxetina en problemas de comportamiento, pues que no es comparable con el resto de los SIRS, ¿no? Así que, bueno, pues debería de ser nuestra primera elección, aparte de porque es la que tenemos de veterinaria. Por otra parte, en cuanto a psicofármacos duales, es decir, fármacos que inhiben la recaptación de serotonina aumentándola, pero también de noradrenalina y a veces en menor medida de dopamina, pues tenemos la venlafaxina. Solo tenemos un artículo con venlafaxina en perros y se usa para agresividad, miedo y ansiedad. La venlafaxina es menos segura que los SIRS, pero puede ser una segunda línea de acción interesante. Además, tenemos un antidepresivo atípico, como puede ser la trazodona, que nos va a actuar también nos va a aumentar también la serotonina, pero de una forma más aguda, ¿vale? O sea, la podemos utilizar para que el animal se encuentre mejor en el día, mientras que los SIRS tardan en hacer efecto 3-4 semanas. Presenta efectos ansiolíticos y sedantes a dosis muy elevadas, pues más sedantes, se puede usar en combinación no sola, y se ha visto, hay un estudio con una serie de casos en la que se utilizó combinado habitualmente, muchas veces combinado con fluoxetina para problemas de ansiedad, pero también se ha visto que es útil para los problemas de ansiedad en el veterinario y al introducir perros en protectoras. La mirtazapina es un antidepresivo tetracíclico con efectos serotoninérgicos y noradrenérgicos que, además de incrementar el apetito y tener efectos antieméticos, pues se ha visto que ayuda para la fobia social, el miedo y la ansiedad. Sobre todo se ha visto combinada con fluoxetina y en menor medida con paroxetina. Las dosis pues, van de 0,2 por kilo a 1 y pico, y la verdad es muy bueno ver, ¿no?, que tenemos compañeros en España que hacen trabajos como este. ¿Cuándo queremos actuar sobre GABA? Bueno, pues fijaos que el GABA procede del glutamato, y el GABA nos ayuda a inhibir ese estado de hipervigilancia, de ansiedad, la tensión muscular, y lo que sí disminuye un poquito la memoria, puede afectar un poquito la memoria, pero en nuestro caso no es nada importante, y sabéis que puede disminuir un poquito la actividad epileptogénica. Dentro de los GABA, de fármacos que actúan sobre GABA, pues tenemos las benzodiazepinas, que tenemos algunos estudios en los que se usan benzos, yo las uso mucho, tienen un efecto ansiolítico, sedante, relajante muscular, anticonvulsionante y pueden aumentar el apetito. ¿Qué ocurre con las benzos? Que tienen un efecto, todos los psicofármacos tienen un efecto muy individual, ¿vale?, en cada animal. No es raro tener que probar más de un psicofármaco, pero las benzo especialmente, ¿vale? Además, las benzo con más frecuencia que otros fármacos da un efecto paradójico, es decir, que el animal, en vez de relajarse y encontrarse bien, se puede poner nervioso. Paradójicamente hay que aumentar la dosis, ¿vale? Entonces es bueno decírselo al tutor: mira, te doy este fármaco, lo tienes que probar estando tú con él, y si se pone nervioso ya te voy a decir que le des más dosis, porque si no se lo dices antes va a decir: estás loco, o sea, le voy a dar más de esto si el perro se subió a la lámpara. La gabapentina es un análogo estructural del GABA, aunque parece que su acción la ejerce por inhibición de la liberación de neurotransmisores excitadores, como el glutamato o la norepinefrina. Nos interesa mucho, aparte de por su efecto GABA, porque nos vale para el tratamiento del dolor neuropático crónico. Y de aquí hablamos tanto del GABA como de la gabapentina como de la pregabalina.
La gabapentina, tenemos un artículo en el que se utilizó con buenos resultados para los miedos a sonidos fuertes en un estudio de doble ciego a una dosis altita, 20-30, que es lo que solemos dar, y con pregabalina no tenemos estudios en perros, pero sí en gatos para el miedo a ansiedad, pero yo que sepáis que yo sí la uso para el miedo y pues bueno, muy bien, más teniendo en cuenta que es más específica que la gabapentina, ¿no? La imepetoína, bueno, pues también actúa sobre GABA y se suele dar a una dosis de entre 10-30, también para miedos crónicos o miedos a sonidos fuertes en concreto. Pues, por ejemplo, eso se probó para fuegos artificiales, para tormentas. ¿Qué se usa? Para el día de la tormenta o de fuegos artificiales se da una dosis de 30 miligramos kilo el día anterior y el día o 2 días antes y el día de la tormenta. Ojo porque también puede producir reacción paradójica. La noradrenalina, bueno, pues lo que usamos son alfa-2 adrenérgicos que inhiben la liberación de noradrenalina, con lo cual nos reduce el tono simpático, nos da cierta sedación, analgesia, relajación muscular y sobre todo nos quita esta sensación que tenemos cuando tenemos ansiedad o miedo de taquicardia, taquipnea, etcétera. ¿No? Vamos, como estaba yo antes de dar la charla y saber que había 260 personas apuntadas. Efectos adversos, bueno, pueden producir hipotensión, bradicardia, ataxia y sedación, pero esto sobre todo cuanto menos selectivo sea el fármaco, ¿no? Y tenemos 3, la clonidina, que es el menos selectivo, la desmedetomidina y la tasipimidina, que es el más selectivo. La clonidina tenemos muy poca evidencia en veterinaria. Tenemos un estudio en el que se usa habitualmente en combinación con fluoxetina para el tratamiento a sonido o para el tratamiento a problemas de miedo. Sí que es verdad que precisamente al ser menos selectiva también tenemos más variabilidad en cuanto a cómo le sienta a nuestros pacientes. La desmedetomidina gel, sabéis que se utiliza bastante también para el miedo a sonidos fuertes o para acudir al veterinario, y la tasipimidina en principio se ha aprobado para la ansiedad por separación, siendo más selectiva que los otros dos, ¿no? Generalmente la damos a 30 microgramos kilo, pero si estamos dando fluoxetina la damos a 20, ¿vale? Si estamos dando un IRS la damos generalmente a 20. Yo no solo la doy para la ansiedad por separación, sino que me va, pero de fábula, ¿vale? Y esto yo os lo digo a modo muy clínico, ¿vale? Me va súper bien para los viajes. Y aquí Golfo, os acordáis un poco cómo iba en el coche, y aquí es como va con la tasipimidina. Pues bastante bien. Busca el regazo de la tutora, está cerca, ¿no? Cuanto antes era más como que se iba contra una esquina, jadeaba, lloraba y aquí va absolutamente bien. Hay que decir que la tutora es Cristina, una alumna nuestra del GECA, que es mejor imposible, ¿no? Combinaciones, pues casi todas las que queráis, ¿eh? Lo que no podemos es combinar IRS con antidepresivos tricíclicos ni con fármacos que aumenten la serotonina, pero sí que podemos combinarla con trazodona, aunque también aumente la serotonina, ¿vale? Fluoxetina, trazodona lo podemos dar bien. Benzos e IRS también, clonidina, desmedotomidina o tasipimidina con fluoxetina de fábula, ¿vale? Lo único que bajamos un poquito la dosis de la tasipimidina, la damos a 20 en vez de a 30. Gabapentina, pregabalina IRS también perfecto. Imepetoína IRS perfecto también, mirtazapina IRS perfecto también, trazodona benzos perfecto, trazodona benzos, tasipimidina, desmedetomidina, clonidina perfecto, trazodona benzos IRS perfecto o benzos tasipimidina IRS perfecto. Porque si os fijáis, como estamos actuando sobre diferentes neurotransmisores, no tenemos mucho problema, ¿vale? Y de hecho, es muy habitual que hagamos combinaciones de estos psicofármacos. Luego, con respecto a los nutracéuticos, los que más solemos utilizar, la alfa-casozepina, la L-teanina y el triptófano. La alfa-casozepina actúa sobre GABA y, bueno, digamos que ayuda un poquito a relajar al animal, como la L-teanina, pero
con la L-teanina tenemos más evidencia que con la alfa-casozepina, pero hay que entender también que esto es té verde, ¿vale? Que no es lo mismo dar un té verde que dar un psicofármaco. Eso hay que entenderlo como tal. El triptófano. Hay que entender también que no todo el triptófano que damos se absorbe y se transforma en serotonina. Entonces, muchos estudios que hay con triptófano, los resultados son un poco regulinchis, ¿vale? Y de hecho hay algunos de dietas que mejoran con la dieta que contiene alfa-casozepina y triptófano, pero no solo con el triptófano, con lo cual aquí es un poco regular, ¿vale? Puede ayudar, pero bueno. El CBD, que está súper de moda, pues ya tenemos un montón de artículos de CBD, pero yo recomiendo leer la guía de la ESCE, de la Asociación Europea de Medicina del Comportamiento, que hicieron los compañeros de Francia sobre el CBD, porque dice claramente que todavía no hay una evidencia científica muy clara de que el CBD sea muy útil para tratar los problemas de miedo a ansiedad en veterinaria. Y es que además tampoco es que sea inocuo, que cada 3 meses recomiendan medir las hepáticas porque no es raro que aumenten. Así que yo, habiendo otros fármacos que están muchísimo más probados, se sabe que su efecto es bueno, yo particularmente no doy CBD de momento. La feromona apaciguadora canina, pues aquí sí que se ha visto que puede ayudar también, pero es una ayuda que nunca va a ser tampoco como un psicofármaco, ¿vale? Es un análogo sintético de la feromona de la glándula mamaria y lo que hace es que el estímulo se perciba como menos aversivo para el animal. Lo tenemos en difusor para tenerlo en casa o en spray o en collar y puede ser también una pequeña ayuda. La prevención, pues vamos a hacer una cría responsable, escogiendo a progenitores sin problemas de comportamiento y buenas madres. Vamos a evitar el estrés en el periodo perinatal. Adopción, lo ideal es que se adopten los perros sobre los 2 meses de edad para que antes estén con su madre y sus hermanos y luego los podamos socializar. Hacer una socialización adecuada. Evitar malas experiencias y sobreexposición a estímulos durante el periodo de socialización. Es decir, vamos a socializar, pero no vamos al principio a ir a recoger al hijo al colegio con el cachorro, ¿vale? Vamos poco a poco. Ir a clases de cachorros previene mucho de problemas de comportamiento. Esas clases de cachorros, eso sí, tienen que estar bien hechas. Un enriquecimiento ambiental adecuado, ejercicio adecuado y educación en positivo. Pero vamos a ver qué ocurrió con nuestros amigos de la charla, ¿no? Bueno, pues Leo, a Leo le dimos alprazolam, cuando vino estaba muy mal, no dormía bien, así que dimos alprazolam de 0,25, un comprimido y media hora antes de un evento estresante si lo vemos nervioso, pero al principio se lo dimos además una semana, ¿vale? Antes de dormir, para que volviera a dormir bien y recuperar el ciclo sueño-vigilia. Pusimos un lugar seguro, el protocolo de relajación y todas las pautas que hemos comentado junto con la sensibilización y contracondicionamiento unidos fuera. Vale, esto es Leo en las fiestas de utilizando un lugar seguro y su juguete. Pues bastante mejor. Me gustaría a lo mejor que no le estuviera metiendo la maleta de subir el juguete, pero mejor que estar llorando, gritando, deambulando, etcétera, y luego sin dormir por la noche, pues muchísimo mejor. Julio. A Julio le hicimos un tratamiento de fluoxetina a 1 miligramo kilo una vez al día. Siempre comenzamos a mitad de dosis la primera semana, 0,5 miligramos kilo. Además le dábamos alprazolam a 0,05 miligramos kilo media hora antes de salir de casa. Normalmente empezamos a 0,25 y vamos viendo, o sea, 0,025 miligramos kilo y vamos viendo cómo va. Aquí hubo que subir. Hicimos desensibilización y contracondicionamiento a las salidas, es decir, se le decía al perro, pues ahora no voy a interactuar contigo, y le poníamos un Kong o un masticable. El tutor al principio tocaba la puerta y se sentaba, y luego ya cerraba la puerta, entraba y salía, entraba y salía. Y el resto de las pautas, y Julio veis que también mejoró mucho. Aquí sale durmiendo abajo y arriba pues metiéndole una paliza a la mantita olfativa. En conclusión, siempre tenemos que descartar problemas orgánicos. Vamos a dar siempre pautas en nuestros problemas de comportamiento, tanto a corto plazo como a largo plazo. Si te lo estás pensando, es que el perro necesita un psicofármaco y la prevención es la mejor medicina, o sea que dejemos al cachorro
salir de casa. Gracias. Muchísimas gracias, Ángela. Magnífica la charla. Y bueno, hay preguntitas, así que si quieres voy empezando. Bueno, la primera de todas dice, ¿podrías recordar el nombre del medicamento que se puede combinar Flusevet? Como en tu penúltima diapositiva ya dejaba claro todas las combinaciones, pues me refería cuando hemos dicho la tasipimidina, pero creo que ha quedado claro. Y la pregunta aquí es, ¿sucede igual en los gatos? ¿El periodo de sociabilización hasta 3 meses y en gatos de colonias? O sea, un poco cómo es ese periodo de socialización en gatos. Termina antes, sobre las 9 semanas, ¿vale? Pero con todo el periodo de adopción, la edad de adopción sigue recomendándose como mínimo a los 2 meses de edad para evitar problemas, ¿vale? Es que el destete precoz de los animales, perros y gatos, sacarlos antes de los 2 meses de edad de junto a sus madres es muy riesgoso para problemas de comportamiento y problemas de comportamiento graves, ¿vale? Porque la madre les ayuda a gestionarse mejor. Entonces, con gatos, generalmente lo que recomendamos es, si se adopta a las 2 semanas, pues que tengan ahí un tiempecito de socializar con la gente en casa, se pueden sacar un poquito al exterior, etcétera. Pero lo ideal incluso es que estén aún más tiempo con la madre, hasta las 12 semanas por lo menos, y que quien los tenga los socialice bien. Perfecto. Pues otra pregunta, dice, ¿existe relación inversa entre problemas de ansiedad y miedo que deriven en problemas orgánicos? Esta venía un poco cuando decías, primero hay que descartar temas orgánicos, pero claro, puede haber un evento que sea tan estresante, tan pues aversivo para el animal que desarrolle una patología física después de una comportamental. Sí, sabéis que hay muchos problemas, hay algunas enfermedades físicas que suceden en estados de inmunodepresión o estrés, ¿no? Entonces, realmente un animal que esté muy estresado le puede facilitar desarrollar ciertos problemas físicos, por no hablar de que, no sé si os ha pasado alguna vez, animales que según se estresan hacen una diarrea, ¿no? Pues es así. Hay que descartar que todo esté bien, pero hay veces que la causa es el estrés. Vale, viene otra vez de aquí, dice, ¿puede usarse Flusevet en gatos también sola o combinada? Perdón, cuando usé Flusevet en gatos. Flusevet, bueno, flosetina, Sí, decía sí, Flusevet, pero y la supongo que se usé refiere. sola o Sí. combinada, la flosetina. Mm. La mayoría de las veces en gatos, muchas veces llega con utilizarla sola, ¿vale? Pero no es raro que hagamos combinaciones también en gatos, si se dejan. Tú sabes de qué hablas, ¿verdad? Perfecto, pues vamos a la siguiente. Dice, ¿es aplicable el tratamiento con flosetina en casos de depresión por separación, cambios de ambiente? Supongo que esta también un poco ha quedado ya Sí, debe de ser de antes de la... respondida. Cuando dices de consolar cuando está ansioso o tiene miedo, ¿te refieres en el caso agudo de miedo a ruidos fuertes o en general en cualquier caso? En Me cualquier... refiero, ¿Perdón? te la leo completa, me refiero Sí, sobre perdón. todo en cachorros que ya muestran signos importantes de ansiedad, apego fuerte al tutor. Pues yo suelo decir de no premiar conductas de ansiedad o dependencia hacia el tutor, ejemplo en consulta, que están todo el rato buscando atención tutor y no se dejan manipular casi y cada vez va a más en la siguiente visita, en fin, a eso se refiere. No, es normal. A ver, perro y tutor tienen tienen una relación de apego, ¿vale? La relación de apego implica que es una relación asimétrica en la que uno de los individuos depende de la figura de apego, que es el tutor. El perro depende para sobrevivir del tutor. Esto es así, impepinable, ¿vale? Esto además implica ciertos rasgos que además tienen los niños con sus madres. Una es buscar continuamente a la figura de apego cuando están en un sitio, especialmente en un sitio nuevo. Es decir, el perro siempre va a estar pendiente de su figura de apego. Esto no es anormal, es más, es normal y deseable. Indica que hay un buen apego, un apego seguro, algo sano. Y cuando se encuentra mal, la figura de apego es consoladora. Cuando es consoladora indica que el apego es seguro, que es bueno. ¿Cuándo tenemos un problema? Cuando el perro no busca la figura de apego, cuando la figura de apego no es consoladora. ¿Vale? Se ha visto además que el hecho de que esté la presencia del tutor en la consulta, bien sea gato o perro,
esta es menos estresante para el animal. O sea, que de primeras vamos a dejar que el tutor esté con el perro y lo coja en brazos si es necesario para que el animal se sienta mejor, ¿vale? ¿Qué puede ocurrir? Que hay animales que si está el tutor delante tengan un poco de menos miedo y te agredan, pero hay que pensar, vale, esto es más raro, pero puede ocurrir que muchas veces luego el tutor no está delante y lo que se quedan es en freezing, ¿vale? Congelados. Si no agreden, vale, no agreden, pero porque se cree que van a morir, ¿vale? Tienen mucho más miedo. Entonces, hay que ver un poquito, a lo mejor lo que compensa en ese animal es sedarlo. O darle algo antes de ir al veterinario para que tenga menos estrés, ¿vale? Pero desde luego hay que dejar consolar y en todas las situaciones, pero consolar de una forma normal, ¿vale? Si estoy aquí, mi perro, ¿quiere que lo cojan en colo? Lo cogemos en el colo, que el perro se encuentra en colo es en brazos, perdón, que es una palabra gallega y a lo mejor en bracitos. ¿Que eso le consuela al perro? Perfecto, o sea, no hay ningún problema, no se malcría, no pasa nada, es una relación normal. Fijaros, llevamos 14.000 años evolucionando juntos, 14.000. O sea, la simbiosis que hay perro-tutor no existe en la naturaleza en otras dos especies. O sea, cuando un tutor mira a su perro le sube la oxitocina y al perro también. O sea, hay cambios bioquímicos. Es perfectamente normal que un perro busque el consuelo en su figura de apego igual que un niño en sus padres, que luego, ojo, no estoy diciendo que un perro sea un niño ni nada por el estilo, pero sí que las relaciones de apego son muy similares, ¿vale? Y como tal hay que dejar que consuelen. Sí. Fenomenal, muchas gracias. Pues vamos con la siguiente, que dice, ¿qué medicación se recomienda en gatos con fobia y dosis? Vale, generalmente también solemos dar fluoxetina, ¿vale? Y la dosis, o sea, la fluoxetina es el psicofármaco del gato, ¿vale? O sea, es así, va muy bien. Que no nos funciona la fluoxetina, damos habitualmente otros IRS, ¿vale? Pero sí que es verdad que si no hay mucha evidencia de otros IRS en perros, en gatos todavía menos, ¿vale? O sea, y os lo digo yo que yo doy de todo, ¿eh? Pero la realidad es esta. La primera elección tiene que ser fluoxetina, porque es la que tenemos para veterinaria y la que con diferencia tiene más artículos científicos detrás. Damos a mitad de dosis que en perros, es decir, empezamos a 0,5 miligramos kilo. No obstante, la primera semana siempre damos la mitad, 0,25 miligramos kilo, una vez al día por las mañanas con comida. Muy bien, fenomenal. Pues continúo. En el contexto de la ansiedad, miedos y fobias en perros, ¿podrías compartir estrategias técnicas específicas que los veterinarios y educadores caninos puedan utilizar para educar a los propietarios sobre la importancia de la socialización? Técnicas de socialización, entiendo que dice la pregunta, o de por qué es importante la socialización. Claro, estrategias técnicas específicas. No sé si se refiere, pues que si sabes o conoces algún sitio donde puedan adquirir materiales o indicaciones concretas para ayudar, pues bueno, en este sentido que yo creo que es uno de Sí, los que más falla, ¿no? sí, a ver, yo recomiendo siempre a los tutores ir a clases de cachorros. En las clases de cachorros generalmente se da todo este tipo de información, ¿vale? Se ofrece una socialización, primero, se ofrece una socialización para perros con personas y otros cachorros. No obstante, fijaos, las clases de cachorros es una clase a la semana durante 6 semanas, la socialización no se puede reducir a eso, ¿vale? Pero sí que es una ayuda. Y a mayores se da toda la información de cómo ayudar a los perros a socializarse, a los cachorros de una forma gradual y positiva, como dijimos, cómo enseñarle a orinar y defecar en el sitio, cómo enseñarle a que no destroce, etcétera, además de empezar con la educación en positivo. Yo siempre recomiendo a todos ir allí. De todas formas, algunas recomendaciones que podemos hacer a nuestros tutores. Generalmente les suelo decir que comiencen a pasear al cachorro una semana después de la primera vacuna en sitios tranquilos, urbanos pero tranquilos, los primeros días que estén solo en contacto con perros muy buenos y que sabemos bien que están sanos y después vamos ampliando el círculo, ¿vale? Vamos pasando ya a zonas un poquito más concurridas, luego más concurridas. La gente que esté en contacto con el perro, gente nueva que le dé premios, que juegue con él,
que lo acaricie, vale, que todo sea muy positivo. Y si vemos que hay conductas de miedo, acudir ya inmediatamente al profesional de conducta, a un veterinario especialista, porque es indicativo de que pueda haber algún problema con el animal. No recomiendo nunca lo que decíamos, ser excesivo en la socialización, sobre todo al principio, ¿vale? Ni forzarlo a socializar, es decir, que lo acaricien si quieren, pero si no quieren, mejor no, que le tiren premios, que jueguen, etc. Y no ir a eventos multitudinarios con el perro. No meterlo en la fiesta del pueblo, etc. Bueno, pues con esto que acabas de comentar, te responde la pregunta 9, que decía precisamente que si podías dar unas pautas concretas para los tutores, y creo que lo acabas de hacer. Así que voy a pasar a la siguiente, que dice, ¿recomendarías uso de pregabalina para transporte de gatos que tienen patologías respiratorias como asma? Sí, sí, sí. Sí, de hecho está probado, la pregabalina para el transporte en gatos y el efecto es bueno. También hay que tener presente una cosa, ¿vale? Los psicofármacos son muy individuales, porque no le vaya bien un psicofármaco, no dejéis de probar otro, ¿vale? Pero desde luego la pregabalina para los viajes en gatos está aprobada. Bueno, de hecho, el Buncat El es, registro es ese, claro. Aquí lo que está incluye es registrado. tema respiratorio. Claro, eh, y pero sí, el tema respiratorio, precisamente si le estresase el coche, podría empeorar, claro, podría ser riesgoso. Yo particularmente se lo daría. yo creo que esto viene un poco de Humana. En Humana creo que hay una recomendación por la FDA de cuidado, entonces yo creo que viene más por ahí, pero hombre, pues se puede probar a menos dosis, ver el efecto y luego si acaso, pues vamos, yo creo que es Ya, segura en claro, amplio ya te margen. entiendo, por el asma, pero por empeorar el asma. Yo particularmente haría eso, probaría menos dosis y ya está. Vale, yo probaría. Perfecto. Pues mira, otra pregunta dice, en gatos, ¿qué medicación te gusta más en el flut? ¿Meterías algún medicamento ansiolítico en el tratamiento de las cistitis por estrés? Sí. Sí, en el flut de hecho se mete mucho fluoxetina, ¿eh? Antes se metía mucha amitriptilina, pero ahora metemos más fluoxetina muy a menudo, sí. Fenomenal, vale. Estoy copiando otra que además me parece muy interesante, de la que creo que vas a decir muchas cosas. También dice, también he observado que en el tratamiento de las atopias en el gato, si uso algún ansiolítico, el resultado del tratamiento es mejor. ¿Te gusta alguno en concreto? Fluoxetina, cuando dices gato es muy fácil. A ver, es que, y eso es muy interesante lo que comentas, y podríamos estar hablando como una hora bien de eso, porque Bien, claro, al final la piel y el sistema nervioso vienen de la misma capa neural, no en el embrión, entonces hay una relación muy potente ahí. Si tienes un gato atópico que además está estresado, es que se va a rascar mucho más, ¿no? Quiero decir, está claro que el estrés no va a ser la causa de que se rasque, tiene atopia, está claro, pero si está estresado sí se va a rascar más. Entonces, yo no digo que a todos los animales atópicos le deis un psicofármaco, eso es una burrada, ¿vale? Pero sí que hay animales atópicos que en situaciones estresantes o que si él está estresado le va a venir muy bien un psicofármaco. Y desde luego la fluoxetina puede ser muy buena opción. genial, fenomenal. Bueno, pues continúo, que es que está habiendo muchas preguntas. Animal adulto que hasta los 9 años no ha tenido problemas, pero que desde que ha llegado un vecino nuevo con perro de carácter agresivo, el perro no quiere salir de casa y no para de ladrar en la puerta. Y ahora tiene miedo a todo ruido fuerte que se puede hacer de manejo en este caso. Claro, vale, ese perro vemos que claramente necesita un psicofármaco, ¿vale? Porque hay un estímulo que le está dando mucho miedo, uno, probablemente dos, porque el que le vamos a dar va a tardar en hacer efecto un mes y el perro está muy mal. Entonces, probablemente daríamos fluoxetina, otro IRS, nuestra primera lección como veterinarios debería ser fluoxetina, y lo ideal sería combinarlo con algo que le ayude los primeros días, que bien puede ser una benzo, una GABA, etc. Yo normalmente estos casos de miedo los suelo combinar con un fármaco que actúe sobre GABA, ¿vale? O sea, combino el IRS con un fármaco que actúe sobre GABA porque el miedo está muy mediado por neuronas GABAérgicas. Bien, esto por una parte. Luego, además,
si el tutor del perro vecino es tan bueno que se pudiera hacer modificación de conducta con el otro perro, sería maravilloso. Vale, pero por lo menos comenzar bajando el nivel de ansiedad para luego poder empezar a hacer una modificación de conducta sería muy adecuado. Fenomenal. Pues voy con la última. Dice, en pacientes amputados que luego cambian su comportamiento, defecación, tristeza, hiporexia, no continúa, entiendo que se refiere al síndrome de dolor fantasma y cómo abordarlo desde un punto de vista también de comportamiento o... Claro, pero no cambia su comportamiento, que decía, que no Es cambia que solamente pone pacientes amputados que luego cambian su comportamiento y pone entre paréntesis defecación, tristeza, hiporexia. Claro, es un poco inespecífico de primeros, pero, perdón, está en dos partes la pregunta. Me dice Lidia, que es la autora de esto. Dice, pacientes amputados que luego cambian su comportamiento. A ver si la veo. Lidia, porque... Igual hay una pregunta por el medio, ¿no? a ver, pacientes... Que no vale. responden a Que no pregabalina. responden vale, aquí está, vale, perfecto. Que no responden a pregabalina, gabapentina, ni tienen hiperalgesia. ¿Podría ser por algún componente de ansiedad, dolor fantasma? Habría que verlo. Por ejemplo, estoy tratando una perra, no está amputada, pero sí que está tetraparética, que... no, tetra no, perdón, está parética solo. Que, o sea, usa sillita a veces, que está con mogollón de ansiedad por la circunstancia, ¿no? Quiero decir, una perra muy activa que de repente pues, se ve en una silla de ruedas, algo que nos puede pasar a cualquiera. Entonces sí que con pautas y ciertas ayudas le está yendo muy bien. Entonces habría que ver el caso, realmente qué le está ocurriendo, porque claro, yo la defecación por defecación, tristeza, hiperexia, es que había que verlo bien, realmente. Y responder a pregabalina, gabapentina, ojo, que a veces se necesitan dosis muy altas en estos problemas. Pero este caso habría que verlo. Es difícil tratar casos por aquí, porque normalmente necesitamos una hora de hablar con los tutores y ver bien al perro. Sí. Vale, pues voy a ver si me ha entrado alguna pregunta más. ¿Puedes recordarnos cuáles son los ansiolíticos GABAérgicos? Y se refiere a la pregunta de... Que claro, como Sí, van saltando... sí. Los GABAérgicos son las benzos, y gabapentina y pregabalina y mepetoína. Perfecto. Pues hasta aquí, Ángela, todas las preguntas que han llegado y solamente poder darte la enhorabuena por bueno, pues, la cantidad de gente que lo está escribiendo aquí, por la calidad, por toda la información útil y bueno, deseando estoy que hagamos otra cosa más porque así da gusto. Yo también. La siguiente va a tener que ser de cachorritos en la clínica para así tips de prevención. Me parece fantástica esa, me parece muy buena. Así que Pues bueno, dar las gracias. gracias a todo el mundo, gracias Ángela, gracias a Jackson, gracias a todos los que os habéis molestado, interesado y esperamos que a todos os llegue.